lo correcto. Mi hermana Yeya, que siempre me anda preguntando cómo se va a llamar, si me pregunta, le pongo títulos, ya voy a empezar a poner el título. No es cierto. Mientras me muero, no. Un celo correcto, ¿ok? Un celo correcto. Vamos a hablar de que los creyentes tenemos que tener un celo correcto. Yo fui, ya no tanto, pero fui realmente, no sé si llegué a ser fanático, pero anduve muy cerca del fútbol soccer. Para nosotros es fútbol, pero para los gringos es soccer. Ya pusieron ese nombre en muchas partes. Yo fui muy aficionado al fútbol, al soccer. Creo que no fui fanático porque no pensaba que este es el equipo más grande del mundo y el mejor. No. Entonces, dejé de serlo y hace mucho que ya no veo cosas de fútbol ni nada. Pero estamos en un mundial. Estamos en las épocas del campeonato mundial y pues estamos en el mundo también. No somos del mundo, pero aquí estamos. Y entonces, pues que vienen los partidos y que viene el favorito, si meten goles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues dentro de todo esto estábamos pensando, viendo los partidos de fútbol y aquí lo más y esto y lo otro, acerca de analizando no nada más el partido o checando no nada más los marcadores y cosas de esas. Yo no soy ningún analista ni nada de eso, deporte, ¿no? Pero hace unos días había un partido de fútbol donde jugó, me parece, Argentina contra un equipo, pues se supone que la cosa estaba muy complicada, no sé qué. En el minuto 37 del primer tiempo iba ganando 4-0 el equipo argentino. Iba ganando 4-0 en el minuto 37, entonces yo dije, pues ya, que lo digo. Seguí viéndolo y me empecé a parecer ahí a dormir y ya terminó el partido. No sé cuánto quedaba. Pero ha habido otros partidos en donde terminan 0-0 y después viene el tiempo extra y después a penaltis y todo ese tipo de cosas y uno analiza después. Y me doy cuenta que hay personas que tienen un deseo de ganar y agarran su bandera, agarran su bandera, y van a ver en la espalda y empiezan a gritar si es que ganan y esto y lo otro. Y otros que no hay displicentes. En mis tiempos, cuando yo estaba en esa etapa del fútbol, había entrado el señor Pelé, 1970, campeón del mundo. Wow. Entonces, hay ciertas situaciones que te hacen como decir, yo voy a Brasil, pues ya nos vamos a Brasil. Pero resulta que Brasil fue eliminado y en penaltis de una manera así bien chafa, ¿no? Entonces, y dices, es que este jugador realmente no ha hecho nada, no tenía acción, no se le veía de ganar, de salir adelante. Mientras que hay otros, insisto, que agarran y ahí se baten, se levantan, corren, acalambrados, se desalcalambran y después siguen ya y terminan y se ponen su bandera. Hay personas que tienen ese deseo cercano para hacer y obtener una corona, dice la Biblia, una corona ¿qué? Corruptible, algo que no va a pasar de esta tierra, que hasta ahí va a llegar, hasta estos puntos, no va a ser más que, ¿y quién fue el campeón? Pero que no tiene nada que ver con algo eterno, que no tiene que ver con nada con la eternidad, con lo trascendente. ¿Amén? Y entonces pensando en todo esto y mirando que estábamos atravesando una situación en donde a uno de los al hijo, a Benjamín, el hijo del pastor Chava, que está estudiando la prepa en Jalapa, lo llaman un día
y abren, dejan todo el elemento ahí, cierran todas las clases y todo porque van a recibir una plática sobre inclusión, igualdad y no sé qué tantas más cosas. ¿Qué? Tolerancia, inclusión, igualdad y hicieran todo un plantel de la universidad, de la escuela. No hay actividades ni nada para que vayan a esa exposición. ¿Sí? Y habiendo hablado la semana pasada, el domingo aquí en la tarde, de que debemos de ser adversarios, ¿se acuerdan? O sea, dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él sí nos considera adversarios, si él sí quiere derrotarnos, si él sí quiere devorarnos, si él sí quiere ganarnos. ¿No? Pero veo que con tristeza que muchos creyentes no entienden que tenemos un adversario y que debemos de ganarle y que debemos de derrotarle y que debemos de exaltar al que debemos exaltar, que es a nuestro Dios. Amén. Sino que somos a veces muy tibios, a veces somos muy... No. O sea, tiene que haber un cero. El pueblo de Israel entero estaba muerto de miedo porque Goliat se paraba en medio y les empezaba a desafiar y nadie quería entrarle a una guerra. No tenía el espíritu correcto para pelear. Los 10 de los 12 espías fueron a espiar la tierra prometida y después de que la espiaron vinieron y dijeron no podemos, es imposible. 10 de ellos y los otros 2 dijeron no, sí se puede. Sí se puede, y estaba leyendo algún versículo de esa porción que me llamó mucho la atención y decía, por cuanto no quisieron salir a pelear, porque estos 10 y el pueblo no quisieron salir a pelear. Amén. Entonces Dios dice, esta generación, todos los que sean mayores de 20 años, ninguno va a entrar a la tierra de bendición. Amén. Ninguno. Se van a quedar postrados en el desierto. ¿Por qué? Por cuanto no tuvieron un corazón perfecto, no tuvieron un corazón íntegro, no quisieron salir a pelear. Y veo muchas batallas como cuando Gedeón derrota a uno de los pueblos aquellos y va con 22,000 personas y le dice el Señor, son muchos. Señor, pero es que vamos a pelear como contra 70,000, son muchos. A ver, los que tengan miedo, los que no quieren, regresense. Y se regresan 10,000 o 12,000, 10,000 personas. Entonces el Señor le dice, son muchos. Se regresan 12,000 y se quedan con 10,000. Le dice el Señor, siguen siendo muchos, sí. Bueno, pues entonces llévalos a las aguas y ahí vas a probar quiénes son los que van a estar dispuestos para pelear. Y se van allá y los llevan a las aguas y se queda con 300 hombres, 300 para pelear contra varios miles. No sé si me estoy explicando. A esos 300 para, hermano, estábamos, hay estadísticas que dicen que en la Segunda Guerra Mundial, si consideramos al pueblo alemán y a los aliados y el número de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente por cada alemán había 6 o 7 aliados, ¿no?, de muertos. Así fue, esa es la estadística, ¿ok? O sea, un alemán se tenía que pelear con 6 o 7 personas y eso ya fue un gran mérito. Fueron 5 o 6 millones de alemanes, 80, 90 millones de personas murieron en el... Ya no tengo las datos. El punto es que eran muy pocos alemanes peleando contra mucha gente y estuvieron dispuestos a pelear, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando hablamos de Gedeón, hablamos de 300 contra varios miles, o sea, es muchísimo más, muchísimo mayor la proporción. ¿Están siguiendo? Y sin embargo, estuvieron dispuestos a ir a pelear 300. O cuando vemos que David pelea contra Goliat, vemos una desproporción entre la fuerza, la capacidad, la habilidad de un hombre de guerra contra un pastor de ovejas. Y sin embargo, estuvo dispuesto a pelear. ¿Estamos aquí? Igual 300 personas que fueron con Gedeón estuvieron dispuestas a pelear. Y Dios les dio la victoria en ambos casos. ¿Amén? Dios le dio la victoria a David
Dios, dice, el Dios al que yo sirvo, ese te va a entregar en mis manos y tú vas a hacer que te vas a morir, le dijo, porque lo has desafiado a él y a sus escuadrones. Ahora viene Gedeón y pelea contra aquellos hombres y se hacen bolas entre sí y se empiezan a matar entre ellos. Amén. Realmente es Dios el que pelea las batallas. Pero Dios espera que nosotros tengamos la actitud y la decisión y el celo suficiente y correcto para ir y utilizar nuestras vidas en esta batalla. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, aquí hay ahorita un mundo lleno de gobernadores y de sátrapas que están peleando en contra de la fe cristiana, atentando en contra de la autoridad de Dios, diciendo que hay quién sabe cuántas ideologías, cuántos géneros en el mundo y que entonces ese modelo de que existe un hombre y una mujer es una cuestión salida, insana y que el hombre no debía de ser hombre porque realmente es hombre, porque en la sociedad en la que vive lo han hecho hombre, pero realmente ni es hombre. Una cosa que atenta contra Dios, ¿me estás oyendo? Más que contra nadie, atenta contra Dios y contra su autoridad. Y está Dios esperando que nosotros estemos dispuestos con valentía y con celo a levantar nuestra bandera de cristianos y decir que somos hijos de Dios, que somos gente de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Y Él va a darnos la victoria. Y si no, de cualquier manera no vamos a inclinarnos ante ningún otro Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Un celo correcto. Un celo correcto. Vamos a leer dos escrituras, bueno, varias escrituras. Vámonos primero al Evangelio según San Mateo. Sí, cuando yo veo a esos jugadores de fútbol que ganan o que vencen y que se ponen su playera y se sienten así, ¡ah! Dices, qué padre, lucharon con orgullo, lucharon por su país, lucharon por qué padre, pero eso es terrenal. Dios quiere que nosotros peleemos por su gloria, por su honra, por su reino, por su alabanza. ¿Ustedes están oyendo? Si no lo entendemos, estamos equivocados. Si pensamos que ser cristianos es para que nos vaya bien con la vida, si pensamos que ser cristianos es para no tener sustos ni sobresaltos, si pensamos que ser cristianos es para que nuestros intereses no se toquen y sigamos siendo nosotros la persona linda, estamos equivocados cuando me están oyendo. Amén. La vida en Cristo es que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cuándo están oyendo? La persona, José Luis Fuentes, cada vez se haga más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero que al mismo tiempo el Señor, el José Luis Fuentes, se va diciendo más grande, más grande, más grande. Y no nada más en mí, sino en cada uno de nosotros cuantos están aquí. Esa es la idea. ¿Amén? Ese es el cristianismo. De eso se trata. De que en nuestras vidas, amén. Y yo digo ahorita porque si empieza el año que entra y usted no tiene esa mentalidad, si usted no tiene esta forma de pensar, y si usted lo que está pensando es que para que el año que entra ya pueda tener recursos para esto y para el otro, y entonces si usted sigue siendo el centro de la vida, estamos equivocados. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de abundancia, el que habita a su abrigo, mora bajo su sombra, amén. El que estaba caminando en su voluntad es un bienaventurado, bendecido, amén. Pero eso no quiere decir que lo que buscamos es nuestra bendición y nuestra bienaventuranza, sino la gloria de Dios. ¿Estoy siendo claro? Entonces vamos a leer, esta escritura está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Vamos a abrir en Mateo 21. Esta misma escritura, ustedes saben, cuando una escritura aparece, cuando una historia aparece en los 4 evangelios, es porque hay algo importante ahí. Hay algo que Dios quiere hablar. Hay algo que Dios quiere que nosotros se nos quede claro. Amén. Es enfático el Señor. Mateo 21. Del 12
en adelante, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora vamos a leer en Juan, en capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículo 13. Y da un poco más de detalle. Dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Versículo 13. Estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. ¿A cómo estamos hoy? Mañana, el 12 de diciembre, en México. ¿Sí? Tenemos ahorita una guerrilla que fue a Tehuacán y salió en la carretera y ya un chorro de problemas pequeños, muchas peregrinaciones de gente que viene para acá. Entonces aquí estaba fiesta, estaba cerca la fiesta, la Pascua era algo más o menos. Sí. Una fiesta, una celebración muy especial donde de todas partes iban hacia Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Padre, te quiero pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes en estos próximos minutos. Que podamos, aleluya, traer un mensaje, que yo pueda traer un mensaje que necesitamos cada uno. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a exaltar tu nombre, a glorificarte, de poder nuestras vidas, un deseo de que sea tu celo el que nos consume, sea tu deseo de agradarte, lo que haga la diferencia. Pero el nombre de Jesús. Amén. Algunas personas han hablado acerca de esta acción del Señor Jesucristo. Y dijo, es que esa es una acción. Es como una pérdida de tiempo. Hacer eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque al rato, al día siguiente, los cambistas iban a estar, es como cuando tú haces una redada en el centro y dices, vamos a quitar a todos los ambulantes. Y un día ganan, y se llevan todos los puestos, y al día siguiente van a estar de nuevo. Pero pues, sí fue lo mismo que dice, parar y mirar. Eso es no es una cuestión de hacer una acción, sino de mostrar una actitud. La actitud que mostró el Señor fue el celo por su casa. La actitud que mostró el Señor fue, estamos desviándonos del propósito. La casa de Dios es un lugar donde exaltamos al Señor, no donde venimos a hacer negocio. Se ha sabido, se conoce. Amén. Que al paso de los años, muchas congregaciones lo que han hecho es precisamente hacer negocio con la fe de las personas. Salen ya mensajes en las redes sociales y no sé cuántas cosas ahí para decir, wow, no, uy, qué mal pedir ofrendas, uy, qué terrible pedir diezmos, porque ha habido gente que ha hecho cosas incorrectas, que se ha enriquecido, que ha buscado tener un beneficio de la obra de Dios. Amén. Y el Señor dice, pues esto ya pasaba, entonces, ¿ustedes qué creen que hacían las personas que vendían ahí en el templo en esas fiestas? Se daban el dinero y llevaban sus ovejas y llevaban todo lo que llevaban allá. ¿Para qué? Porque querían sacar al Señor. No, porque querían sacar el beneficio. ¿No? Pero el Señor dice, voy a mostrarles, no sé si mañana o pasado, en la siguiente fiesta de la Pascua iba a volver a pasar lo mismo. Eso no era lo importante era que decía el Señor, la vida de las personas y su fe en Dios tiene que ser algo que vaya más allá de la cuestión
egoísta, temporal o personal de los que están involucrados en esto. ¿Me estoy explicando? O sea, si tú vas a servir a Dios, tiene que estar por encima de tus propios intereses. Si tú y yo vamos a ser gente de Dios, es porque hemos de entender que para que la razón por la que somos cristianos es para que nuestra vida glorifique y exalte el nombre de Dios. Esa es la razón. No hay otra. Y para eso entonces tenemos que aprender a menguar a nosotros mismos. Tenemos que ser despojados de nosotros mismos. Amén. Y entonces el Señor viene y dice, esto no es lo que el Señor quiere. Ustedes están haciendo la casa de mi padre un mercado. Ustedes están convirtiendo en una cueva de ladrones. De eso no se trata. Ustedes lo que tienen que hacer, dice, es recordar que este lugar es una casa de oración. Es un lugar en donde oramos. Recuerde, por favor, quiero que quede muy claro en cada uno de nosotros. Nuestra oración jamás puede ser oída por Dios si lo que le pedimos es para nosotros mismos. Nunca. Amén. Si lo que le pedimos va a ser para la gloria de Dios, Dios nos va a oír. Si lo que nosotros le rogamos va a ser para exaltar su nombre, amén, o para que su nombre sea exaltado, aunque nosotros no lo exaltemos, Dios va a traer respuesta, porque su nombre va a ser exaltado. La vida del creyente tiene que girar alrededor del Señor Jesucristo y de Dios y de la gloria de Dios. Nosotros ya no podemos seguir siendo cristianos pensando en que queremos nosotros seguir y obtener puros beneficios de la fe. Eso es un error, ese es un enfoque religioso, pero no es espiritual. Amén. Así que se acordaron los discípulos cuando vieron al Señor Jesús haciendo eso. Amén, aventando, dice, se hizo un azote de cuerdas, echó fuera a todos y a los que vendían les dijo, quiten esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos, el celo de tu casa me consume. Esto es obviamente una historia del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hubo muchas historias en donde se mostraba precisamente esto. Amén. Cuando esos 10 príncipes de Israel dijeron no podemos obtener la tierra prometida, hubo 2 que dijeron sí podemos, y a esos 2 Dios les dijo, por cuanto tuvieron un corazón perfecto para con Dios y mostraron otro espíritu y estuvieron dispuestos a pelear. Por eso Dios permitió que Josué y Caleb entraran en la tierra prometida y a Caleb le prometió, ¿qué le prometió? Un monte. 40 años después, Caleb le dijo, Señor, le dijo a Josué, ¿te acuerdas que sí? Ok, quiero mi monte. Quiero mi monte. ¿Y qué crees? Se lo dieron. Gloria al Señor. Amén. El monte que Dios me prometió, porque Dios cumple sus promesas. Pero si no las arrebatamos, no las va a cumplir. Aleluya. Entonces, había que exaltar, hay que exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas, nuestras acciones. A Juan, precisamente en el capítulo 2 de aquí del Evangelio, perdón, en el capítulo 3, igual, un poquito atrás de lo que acabamos de leer, un poquito atrás, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 22, Juan 3, 22. Ustedes saben quién era Juan, ¿verdad? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era? Un pariente del Señor Jesús, ¿no? Aleluya. María fue a visitar a Elizabeth y cuando la va a visitar y ella está embarazada y entonces ahí en el vientre ¡pum! Salta el bebé. ¿Qué pasó? Dice, el Espíritu Santo la visitó y este hombre fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces Juan empieza a bautizar. Dice, y después de esto vino Jesús a sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Vamos a dejarles ahí. ¿Qué buscaban esas personas? ¿Qué creen que? ¿Cuál fue el motivo para irle a decir a Juan? Dice ahí que Jesús bautizaba. Y no Jesús y estuvo ahí con ellos, perdón. Y Juan bautizaba. Entonces, Jesús estaba ahí con los discípulos y tuvo algunos bautizos. Pero dice que Juan bautizaba también en un lugar donde hay muchas aguas. Entonces, como que ¿cómo está aquí la cosa? Entonces van con Juan, las personas más abajo que fueron a informarle, no pensemos. Señor, dice, aquel que tú bautizaste, ahora ya está del otro lado también bautizado. ¿Cómo ves? Es Juan. Entonces dice ahí, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Así que el apóstol Juan el Bautista les dice: bueno, no hay ningún problema. Yo nunca les dije que yo era el Cristo. Yo nunca les dije que yo era el Mesías. Al contrario, yo les dije que yo solamente era alguien que iba delante de él. Amén. Lo que Dios le dio al Señor es de él. Nadie puede recibir nada que si no le fue dado por el Padre. Así que si él crece, si él hace estas cosas, si está bautizando a muchos, porque hasta le pusieron, ¿qué te y todos vienen a él, dice. Mira, dice, a quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Cómo ven? Eso no hay en el mundo, eso solamente pasó ahí. Gente que quiere, y los de aquella, pues, los de aquel lugar, uy. El problema es si está para el Señor, gloria al Señor. Dice, yo les dije claramente, ahora, si muchos van con él, qué bueno, porque es necesario que él crezca y que yo me. Y ese es el tema para cada uno de nosotros. Es necesario cada día que nuestra forma de vivir exprese que Jesús va tomando cada día más y más un gobierno sobre nuestras vidas en áreas donde antes le decíamos aquí. Les he dicho mi testimonio que cuando yo empecé a conocer del Señor, amén, tenía que ir a la iglesia el domingo, jugaba fútbol los domingos. Entonces, pues, si el partido era a la hora del servicio, el Señor tenía que comprender que yo jugaba fútbol. Ya, si no era hora del servicio, yo entonces llevaba mi maleta con mis zapatos de fútbol, ya andaba de la vida. Si iba al servicio primero, y se apuraban para poder llegar al partido. Si era después, pues, si era antes el partido, pues no había ningún problema, iba a jugar. Pero llegó un momento donde Dios me trató conmigo y agarré los zapatos de fútbol, ¿no? Ya no había fútbol. El domingo era el día del Señor. Y desde ahí para acá, el domingo es el día del Señor. No es el mediodía, es el día del Señor. Si antes para mí era el mediodía, si antes para otro, ya no. Ahora es el día del Señor. Yo glorifico, yo honro, yo vivo para su gloria. Amén. Aleluya. Tenemos que hacerlo de esa forma.
cada uno de nosotros. Nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas cosas. Es que antes que yo no puedo dejar de comer la barbacoa los domingos porque los domingos es que adiós barbacoa. Ay, es que yo no puedo dejar de ver en familia con Chabelo porque ahí catapixia, ¿sabes qué? Ya no vas a poder catapixiar. Eso existía en mis tiempos, ya no, y ahora ya Chabelo creo que ya no. Caducó. Un celo. Tenemos que aprender a entender que somos el pueblo de Dios, que somos la gente a través de la cual Dios se mueve en esta tierra, no se mueve de otra manera. A través de personas que han entendido la gracia de Dios sobre sus vidas y que nos ha perdonado nuestros pecados y que nos debemos no a nosotros. El que vive ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Amén. Y si entendemos eso, entonces nos tiene que surgir un deseo, un celo para que el nombre de Dios sea exaltado. No es para que la gente nos diga a nosotros nada, es para que el nombre de Dios sea exaltado. Cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que hagamos. Amén. Me llama mucho la atención porque muchas veces los niños de nuestra escuela dominical, los niños de nuestra iglesia van a las clases y viene el día del Halloween y se puede levantar y decir, yo no voy a participar de eso porque eso no le agrada a Dios. Amén. Y ya, ay, que te voy a reprobar. Pues me reprueba. No por eso voy a dejar de ser más inteligente, no por eso voy a dejar de conocer las cosas que conozco. Si me reprueba, no hay problema. ¿Eh? Niños, pero después como que crecemos y ahí empezamos a decir, ay, no es que vamos a decir que yo que soy feíto, que soy rarito, que no. Y mientras más crezcamos, más grande tiene que ser el compromiso porque más de Cristo tiene que haber en nosotros y menos de nosotros en nosotros mismos. ¿Estás aquí? Tiene que haber un celo para que nosotros seamos los que exaltemos y glorifiquemos a Dios en cualquier área donde nos movamos, en cualquier área, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras motivaciones. Amén. Dios es el que bendice. Si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, entonces Dios va a bendecirnos. Me viene a la mente el Salmo. Es que es el Salmo 126, lo voy a buscar rápido. ¿126 o 128? Están alrededor de eso. Dice, es el 128. Bienaventurado, bienaventurado, bendecido, le va a ir bien, será alguien agradable ante Dios, el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué importante es esto. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Es que algunas veces lo que comemos es el trabajo de otros. ¿Cuántos me están oyendo? Hay personas que vienen y dicen, a ver, tú tienes dinero y roban y pierden la honra y pierden la dignidad de ser personas que provean. Cuando comieres el trabajo de tus manos, cuando tú sabes que te esfuerzas, cuando tú sabes que estás cumpliendo con responsabilidad, que no te estás pasando de listo, que no estás haciéndole como que trabajas y no trabajas, sino que estás esforzándote. Cuando comieres, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, va a haber bendición. Amén. El otro día compramos unas uvas, hermano, era un racimo así y tenía muchísimas uvas. Apretaditas estaban todas. Para sacar una, tenías que tener con cuidado porque eran muchas uvas. Amén. Es abundante. La vida es la idea de la vida es abundancia. Si tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, habla de fortaleza. Amén. Habla de bendición. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será. En todas las áreas donde se mueva. Dios es el que bendice, pero nosotros no tenemos que servir a Dios por su bendición. Nosotros tenemos que servir a Dios para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Amén.
Tiene que haber un celo en nuestras vidas, no por nosotros, sino por Dios y su gloria. No por nosotros, sino por Dios y su honra y su alabanza. Nuestras vidas tienen que mostrar un enojo ante las cosas que deshonran a Dios y un agrado ante las cosas que honran a Dios. ¿Estás aquí? En Primera de Reyes 18. Tenemos a un hombre confrontando a 400 falsos profetas. El versículo 36. Tenemos a un hombre que ha salido de un anonimato y que ha enfrentado a Acab y le ha dicho: ustedes están deshonrando a nuestro Dios. Acab, te casaste con una mujer que te ha estado llevando a que adores a otros dioses cuando nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Es incorrecto lo que estás haciendo. Dios ha decidido mandar un juicio sobre este país a causa de esas acciones. Y se para enfrente de Acab y le dice: ¿sabes que no va a haber lluvia en la tierra por 3 años? Porque yo lo digo, porque estás deshonrando a Dios. Y no hay lluvia por 3 años. Amén. Y entonces todo el mundo anda buscando a Elías. Encuéntrenlo y mátenlo, porque él es el causante de esta tragedia, de que no tengamos lluvia. Créanlo, hermanos, que una sequía de 3 años es una tragedia. Es una tragedia, cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier tiempo, en cualquier momento, ¿no? Es una tragedia. Entonces dice: el causante es él porque él hizo esa profecía. No, le dijo: yo no soy el que estoy trastornando a Israel, eres tú, porque tú estás viviendo en contra de Dios. Y esto va a pasar, no va a haber lluvia. Entonces, y Elías, Dios lo guardaba y andaba por todas partes. Y un día se presenta: ¿sabes qué? Ve con Acab y dile que es importante que se establezca quién es el Dios de Israel. ¿No? Así que junten ellos junten sus falsos profetas, júntense ellos, hagan un altar y honren a Dios, a su Dios, y yo voy a hacer, Elías voy a hacer lo mismo. Entonces dice que vienen aquellos y que hacen su altar y hay una confrontación espiritual. No pasa nada, no pasa nada. Amén. No descendió fuego del cielo. El altar de estos hombres y su holocausto se quedó ahí, nunca sucedió nada. Entonces le toca a este Elías hacer su altar y pedir al Señor. Entonces él hace el altar y después de que hace el altar pone el sacrificio, y después del sacrificio Dios le dice: pues ahora échale agua, no es poquita agua, ponle mucha agua hasta que se derrame y vamos a ver quién es Dios. Entonces después de que ya llega el momento, dice, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Esa era la idea. Esa es la idea en tu vida, en mi vida. Que el próximo año tus acciones puedan hacer que las personas digan: el verdadero Dios es Dios. Jehová es el Dios. Él es la autoridad máxima. Él es el que le da vida a todas las cosas. Él es el que sustenta, aleluya, este planeta. Él sigue siendo el que nos da a nosotros la vida y nos da el tiempo para que estemos en este mundo. Él es el Señor. Y ante Él toda rodilla ha de doblarse y toda lengua de confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre.
Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro celo. Amén, que cuando veamos algo que va en contra, no nos quedemos callados, atemorizados, sino que seamos capaces de levantar nuestra bandera y decir, ¿sabes qué? Yo no pienso así. Yo no pienso así. Les decía, en una reunión que tuvimos esta semana, nos tocó sentarnos en una mesa con otras personas desconocidas nuestras y entonces ahí nos presentamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos éramos proveedores de una cadena de restaurantes aquí y ahí estaban con nosotros y nos tocó enfrente y empezamos a hablar. Ay, no, es que yo no me quiero casar. Ay, no, yo pensaba, pero qué horrible, que quién sabe qué. Entonces ya le dice Israel, David, mi hijo, dice, pues yo me casé a los 23. 23, qué barbaridad. Sí. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cada quien habla que me van a feria para mí, así de verdad. Ya no solo del tema. Ya no solo del tema. Ya no solo del tema, porque o sea, la idea del gimnasio. Entonces, tenemos que levantar nuestra bandera. ¿Quién es nuestro Dios? Y que Él se exaltado. Y todos dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dos escrituras más. Daniel capítulo 3. Ahí se habían unido los sátrapas y los gobernadores, que son gente del mundo, personas que ven y que tienen una visión humana, terrenal. Los sátrapas, los gobernadores, que son como los diputados y los senadores. A ver, que solamente piensan en cosas terrenales, mundanas y que no alcanzan a ver las cuestiones espirituales ni eternas. Entonces se organizaron ¿para qué? Para que todo el pueblo empezara a cantar, a tocar instrumentos musicales y glorificaran y honraran a una estatua que era la estatua de Nabucodonosor, el rey todopoderoso, el más grande de todos. Y cuando sonaran los aparatos, los instrumentos musicales y todos esos, entonces toda la gente se tenía que arrodillar ante esa imagen. Y toda la gente tenía que decir, sí, Nabucodonosor, tú eres el rey. Y entonces fue oído por Nabucodonosor que 3 extranjeros, chafas, habían decidido no inclinarse ante la imagen cuando sonaran. Y le dijeron a Nabucodonosor, tráiganlos para acá. Versículo 14. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor y todas estas cosas, amén, dice, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, ¿qué Dios? Entonces estos 3 jóvenes le respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sí? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Dios, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, lo cual le dio mucho gusto a Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro y ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Échelos. Mandó a hombres muy vigorosos que tenía a su ejército para echarlos en el horno, para que atasen a estos y echaran en el horno de fuego ardiendo. Me llama la atención el versículo 26. Los echaron al horno de fuego, bueno, un poquito antes. Los echaron al horno de fuego y dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
¿Es que no eran tres? Porque yo veo cuatro y el cuarto es como si fuera el hijo de los dioses. ¿Quién era el cuarto? ¿Quién era el cuarto? Es el Señor. Dios está siempre con nosotros, con sus siervos, amén, con su gente. Pero no siempre se hace manifiesto. Pero a veces, amén, cuando se trata de que busquemos esa fortaleza, Él viene a fortalecernos y la gente se da cuenta. ¿Me oyes? El Señor sí está ahí para ayudarnos. Y en esos momentos, que no iban a ser ningún momento fácil, está en medio de ellos. Amén. Está en medio de nosotros. ¿Lo has sentido en medio de ti? ¿Has mirado su presencia? ¿La has palpado en momentos difíciles? Eso se trata. Porque van a venir momentos difíciles, pero dice, y cuando se acercó a la puerta, entonces Nabucodonosor dice, son cuatro, ¿qué pasó? Entonces se acerca y les grita, ¡hey, ustedes! Sadrach, siervos, ¿qué? Siervos, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello. ¿Alguna vez te ha pasado con el boiler? Nada. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor del fuego tenía. Y entonces Nabucodonosor dijo, escucha esto, bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea aquí el Dios de ellos. Amén. Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto por él y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios y a su Dios. Aleluya. Eso pasó. No estamos lejos de eso. Te vas a meter en conflictos. Hace unos meses a mi hermano aquí le dije, tú tienes que hacer un video a favor de la disciplina y puedo hacer mi trabajo. No, entonces te corremos el cariño. Que lo corren y que lo liquiden. Un dinero más. Por muy poco tiempo que tengo trabajando, tengo bastante reflexión de las 6 meses. ¿No? Sí. ¿Qué? Ay, no, estoy no quiero hacer un video. No. No estoy loco. Pelea por nosotros, está con nosotros. ¿Ven? Aleluya. Ya hablábamos también de Daniel. Igual los sátrapas, igual los gobernadores, igual la gente de este mundo habían hecho un edicto para que cualquier persona, ¿saben? Que confiara en otro Dios y no y lo honrara y no al rey, entonces fuera lanzado al pozo del y cuando Daniel se enteró de eso, inmediatamente abrió las ventanas, no se escondió, abrió las ventanas de su habitación y empezó a orar 3 veces al día hasta que todo, uy, vieron, Señor, este padre está ahí orando y qué pasó, y tráigalo para acá. ¿Quién? David, Daniel. Si el mundo primero el brazo derecho, no dijiste que hay que matarlos y meterlos al pozo de los leones. Y trató de destacar una mujer, que posicionaba a Darío, que fue algunos años después de lo que pasó con Nabucodonosor. Daniel 6. El 16. El rey mandó y tocó a Daniel echando y dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sigues, este Dios. ¿Quién? Ya no puedo hacer nada, solamente Dios te puede ayudar. El Dios al que tú sigues. De vez en cuando. Lo libró, ¿no? Lo libró, no pudo ni dormir toda la noche pensando que había pasado con Daniel. Y después de que ya la salen
El foso, Daniel intacto, no se comían los leones. Después, del 25 al 28 años de Pentecostés. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea mi comunidad. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de la vida. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, de Persia. Vamos por un poquito. Estamos en una vida que es una competencia, es una lucha. Hablábamos también de que el diablo, decía yo, es nuestro adversario. Un adversario es un oponente, un adversario es un contrincante, un adversario es alguien que va en contra de nosotros. Si nosotros no lo enfrentamos, no para que nosotros seamos los que recibamos la gloria, sino para que nuestro Dios sea exaltado. ¿Se dieron cuenta en las tres historias que leímos? ¿Amén? Después de que Elías ofrece el sacrificio y Dios es exaltado, entonces su nombre es levantado. Y dice, todo el mundo, Jehová es el Dios. Él es el Dios, no hay otro Dios. Con el Nabucodonosor y los tres muchachos, él es el Dios de toda la tierra. Y con Ciro y Daniel, dice, él es el que salva, él es el Señor, como él no hay otro, libró a Daniel, solamente les dice. Y le dijeron, no, es que Daniel es una persona bien poderosa, Dios lo prospera después. Tenemos que tener bien claro en nuestra vida, que si Dios se puso en nosotros, es para que nosotros ya nos sigamos viviendo como vivíamos. Dice, el tiempo pasado haya bastado y sea suficiente para vivir en tu presencia en el día de esas energías, situaciones insanas, para que de aquí en adelante solamente verifiquemos el. Esa es la idea. No salir bien librados nosotros y nosotros. Ese es el celo que nos haga hacer proezas. Que ese es el celo que nos haga enfrentar gigantes. Que ese sea el celo, que ese sea. O sea, David no vino a matar al gigante porque yo soy el mejor lanzador de piedras con la onda y vean cómo lo voy a dar. No, ese no era su celo. Su celo era que este hombre estaba desafiando. Dios vivió sus escuadrones. Esa es la idea. Este año, tu vida, mi vida, nuestra iglesia como comunidad, nuestro compañerismo como iglesias. Aleluya, levantemos el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea exaltado a través de cada uno de nosotros. ¿Estás aquí? Cuando venga la tentación, le digas no. Que cuando venga la oportunidad de servir, digas sí. Que si hay un precio que pagar, no digas, ay, es un precio. Mejor ahorita digo que estoy enfermo. Mejor ahorita digo que tengo otro compromiso más importante. Mejor algo. No. El celo por Dios y su obra y su reino que consume un celo santo. ¿Has visto celebrar un gol
Los que me confunden. Pues he visto cómo hacen la cara. Es impresionante. Este gol. En mis tiempos había un jugador que se llamaba Borja. Era un goleador. Pero era bien torpe. Le venía la pelota, le tiraba, no le daba, le pegaba en el otro pie y metía gol. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Remataba y en lugar de pegarle así con a veces con el hombro y metía gol. Y se ponía a celebrar. Celebremos las victorias. Honremos su nombre. Perseveremos en las situaciones difíciles, no en los fáciles. Aquí en la iglesia, todos adoramos a todos, allá. En medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la confrontación. Amén. En medio de la maldad. Ahí es donde tenemos que levantarnos en nombre de nuestro Dios. Que Él sea exaltado. Que sea ese celo el que te consuma. No yo, no me importa. Ay, oye Juan, fíjate que te están tumbando el puesto, ¿eh? Te están dejando abajo. Pobrecito de ti, Juan. Aquel al que tú ahora ya es el que bautiza más. ¿Qué importa? Yo siempre dije que yo no era el bueno. Bueno, no. Que tu vida pueda ser. Que ese sea tu celo. Que tu vida. Muchas veces actuamos para que quedemos bien, para que salgamos bien parados. Muchas veces actuamos para que no seamos nosotros avergonzados o señalados. Tenemos que actuar para que Dios sea exaltado. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ya no me interesa. Oh, cómo me interesaba antes. Oh, fui circuncidado al 8º día. Oh, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Oh, yo era algo. Eso es basura, dijo un viejo. Nada. Con tal de que Cristo sea exaltado. Con tal de que Cristo sea exaltado en mi vida. Tengo que tener ese celo. Si el Señor se puso en tu vida, fue para eso. Que tú tiendas a cero y Él tienda a infinito. Diríamos en matemáticas, hermano. Y yo. Vamos a entonar una alabanza. Vamos a decirle, Señor. Oh, usa mi vida para ti. Para ti debo ser. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Señor. Que mi vida te exalte a ti, y solamente a ti. ¿Entiendes, hermano? Tú y yo hemos recibido una oportunidad. Sin Dios, tu vida y mi vida. Entiéndelo, créelo. Tu vida y mi vida iban a ser como una flor que un día surgió, se murió y nadie